Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. A partir de este momento comenzamos a aprender con la Escuela Radial de la Participación. Bienvenidos a este espacio de formación en competencias ciudadanas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en este nuevo sábado en la Escuela Radial de la Participación. Hoy, como siempre, tendremos dos invitados formadores de la Escuela de la Participación Ciudadana y vamos a hablar sobre unos temas que nos relacionan a todos justamente cuando vivimos en propiedad horizontal, el Código de Policía y los mecanismos de participación. Claro, por supuesto, hoy les voy a presentar entonces a Carolina Ruiz y a Jorge Bahamón, quienes nos van a estar acompañando hoy en esta sesión hablando del Código de Policía en la Escuela Radial de la Participación. Bienvenidos, Carolina y Jorge. Muchas gracias, feliz día. Hola a todos, ¿cómo están? Qué chévere estar hoy sábado en la Escuela de la Participación, hablando de un tema súper interesante que es la propiedad horizontal y su relación con el Código de Policía. Bueno, entremos en materia entonces. ¿Cuáles son los conceptos que los ciudadanos debemos tener claros para conocer nuestros derechos y nuestras responsabilidades en propiedad horizontal y en relación con el Código de Policía, Carolina? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la propiedad horizontal es un régimen especial de dominio. Como es un régimen especial de dominio, se encuentra reglamentado por la norma principal, que es la Ley 675 del 2001, y que en su artículo 3 nos indica que es un sistema jurídico. O sea, la propiedad horizontal es un sistema jurídico donde confluyen muchas normas, entre esas el Código de Policía, que está ahorita, pues el Nacional Ley 1801 del 2016, y que le abre la puerta como una reglamentación en temas de convivencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que internamente la propiedad horizontal tiene unas normas de convivencia contenidas en el reglamento de propiedad horizontal, y que externamente se apoya en una norma nacional, que es el Código de Policía. Bueno, ¿dónde se encuentran entonces estas dos normas? Bueno, para los usuarios que nos están escuchando, súper sencillo, solamente tienes que googlear Ley 675 o Ley 1801 y ahí les aparece la norma, preferiblemente que revisen la página del Senado, que es la que les da como que está vigente, que no, lo que se encuentra asequible y no, pues para que puedan tener de primera mano esa información. Bueno, y entonces, cuando hablamos de convivencia específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa para los ciudadanos? Convivir es una palabra bien compleja. Lo que se busca es que tengamos unas relaciones sanas interpersonales. La idea de la gerencia de Escuela de la Participación es crear con todos estos espacios una cultura ciudadana en torno a la propiedad horizontal. Entonces, mis derechos van hasta donde comienzan los tuyos y muchas veces al no tener las reglas claras del juego se presentan roces de convivencia. Por eso es que sin duda alguna tenemos como un código de policía que no se debe ver como ese documento donde impone cosas, sino que lo que busca es generar una convivencia pacífica y una cultura ciudadana entre todos los que estamos pues en el territorio nacional. Bueno, entonces ustedes podríamos hablar entonces de unas finalidades de la convivencia. Finalidades de la convivencia. Bueno, la idea en temas de propiedad horizontal y el objetivo tal es que vivamos de forma tranquila y que se garantice la seguridad de aquellas personas que disfrutan de esos inmuebles que se encuentran bajo este régimen. Y la convivencia no solamente debería verse desde el índole de propiedad horizontal, sino a nivel de ciudad y a nivel de país. ¿Qué se requiere? Que como somos tan distintos, que tenemos preferencias distintas, es necesario regular como esas relaciones que tenemos en aras de evitar conflictos a posteriori. Lo que se busca con la convivencia y con el buen vivir es evitar conflictos. Bueno, si hablamos de convivencia también tenemos que hablar de respeto. Uh-huh. Cuando estamos viviendo en un conjunto residencial o en un edificio, nuestros vecinos entendemos que hay diferentes personas viviendo ahí, niños, jóvenes, ancianos, algunas personas tienen mascotas, por ejemplo, cada uno desarrolla actividades diferentes. ¿Qué no debo hacer en una propiedad de este estilo, donde comparto, digamos, un edificio, un espacio con otras personas? Ok, lo que no debo hacer es transgredir los derechos del otro. Lo que no debo hacer es generar conflictos que afecten el buen vivir. Lo que no debo hacer, por ejemplo, es incumplir las normas del reglamento de propiedad horizontal. Pero más de hablar de lo que no debo hacer, hablemos más bien
de lo que sí debo hacer para ser un ciudadano modelo en propiedad horizontal. Primero, conocer mi reglamento de propiedad horizontal. Mira que en territorio nos hemos dado cuenta que la gente desconoce ese documento y muchos dicen, en mi conjunto no hay reglamento de propiedad horizontal. Entonces hay que contarles que para que exista conjunto, para que él pueda habitar allí y le hayan vendido su apartamento o su casa, debe haber de por medio un reglamento de propiedad horizontal y si no, no hubiese nacido bajo el régimen. Entonces lo que debe hacer es acercarse a la administración o revisar su certificado de tradición y libertad y allí le dará la anotación de en qué notaría está y qué número de escritura es para que la estudie, para que la conozca. No sabemos comprar inmuebles en propiedad horizontal, desconocemos cuál es todo ese sistema jurídico que va allí y desconocemos cuáles son mis obligaciones como propietario de estas unidades inmobiliarias y eso genera situaciones polémicas dentro de la propiedad horizontal. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que mucha gente dice yo no tengo por qué pagar administración y al no pagar la administración pues eso repercute en el deterioro de su inmueble y genera una serie de situaciones que se pueden comparar como una bola de nieve que genera un problema y después un problema más grande y uno más grande y deteriora sin duda alguna algo que se debe cuidar como un tesoro y es el tejido social dentro de esa propiedad horizontal. Claro, porque si pagamos nuestra cuota de administración, esta es utilizada, por ejemplo, en el mantenimiento de las zonas comunes, en la seguridad de la propiedad horizontal, en el aseo también. Entonces, si no aportamos a eso, no solamente mi propiedad o mi espacio, el espacio al frente de mi apartamento puede tener problemas, sino que es el espacio de todas las personas. Bueno, si hablamos de unos principios orientadores de la propiedad horizontal, ¿con qué nos encontramos? Bueno, la ley 675, como ya lo mencionamos, habla de un pilar fundamental que es el reglamento de propiedad horizontal. En ese reglamento, lo que estamos haciendo, y perdónenme la redundancia, es reglamentar cómo vamos a habitar en ese espacio que se llama propiedad horizontal. Esta ley, la ley 675, me indica 5 principios rectores que deben cumplirse en el reglamento y que asimismo deben cumplirse en el tratamiento que nos damos cuando habitamos en propiedad horizontal. Lo primero es la función social y ecológica de la propiedad. O sea, la propiedad privada tiene una función social que está contenida en la Constitución Política del 91 y que implica que el interés general prevalece sobre el particular. La convivencia pacífica y la solidaridad social, que lo que busca es establecer relaciones tranquilas y pacíficas entre las personas, donde se promueva un principio que se llama la solidaridad, que pues a veces carecemos de eso en nuestra ciudad. Respeto a la dignidad humana, lo que buscamos es respetar al otro y lo que buscamos también es que esos órganos de administración, que lo veremos más adelante, también tengan un trato digno hacia las personas que se encuentran en subordinación frente a ellos. La libre iniciativa empresarial, pero ojo a esto, esa libre iniciativa empresarial gira en torno a las copropiedades mixtas y comerciales. ¿Eso qué lo da? El uso del suelo y el uso que yo le doy a esa copropiedad. Esta libre iniciativa empresarial no habla de las residenciales, porque entonces la gente va a empezar a decir, como hay libre iniciativa empresarial, me quedé sin trabajo, voy a montar una tienda en mi apartamento, y eso rompe con la convivencia. Entonces, este principio que está contenido en la ley 675 habla de forma expresa para las copropiedades mixtas, es decir, donde hay residencial y comercial y las netamente comerciales. Y el último, que es muy importante y que tiene una relación directa con el Código de Policía, es el debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra contenido en el artículo 29 de la ley 675 y nos habla de, venga, si usted va a sancionar a alguien o lo va a llevar a un proceso judicial, debe respetarle 2 elementos importantes, el derecho a la contradicción y el derecho a la defensa. Dentro de la propiedad horizontal tenemos un reglamento que también sanciona comportamientos que van en contra de la convivencia. Entonces, si usted va a sancionar como consejo o como asamblea, recuerde siempre que debe respetar ese debido proceso. Bueno, y así como hay entonces unos principios orientadores de la propiedad horizontal, también tenemos unos principios del Código Nacional de Policía y Convivencia. Jorge, ¿cuáles son esos principios? Bueno, básicamente, como todas las normas que se regulan en nuestro país están dentro de un marco constitucional, ¿cierto? Estos principios, el primero es la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. Muy importante. Sí, lo que busca es respetar la vida, que en todo sentido defender la vida y una dignidad humana. Todos tenemos un derecho a tener una vida digna, ¿no? Protección y respeto a los derechos humanos. También encontramos la prevalencia de los derechos de niños, niñas, adolescentes y su protección integral. Una igualdad de todos ante la ley. También encontramos la libertad y la autorregulación.
el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía de la identidad regional, la diversidad y la no discriminación. Básicamente, este tema pues es el respeto a una diversidad cultural que pueda existir básicamente dentro de la propiedad horizontal o en la ciudad. ¿Cuáles son entonces los deberes de la policía para que todo esto se cumpla? Bueno, los deberes de la policía es estar como pendientes al llamado de las necesidades que tengan los ciudadanos, hacer presencia inmediata cuando se estén vulnerando cualquier tipo de derechos fundamentales de las personas, acatar siempre, como todo funcionario público, acatar lo que está dentro de la ley, no extralimitarse. Y siempre tener, en todas sus actuaciones, la policía tiene que tener respeto a la dignidad y a la vida. Es decir, que la policía debe acudir a un llamado de la comunidad cuando está en riesgo la convivencia o la seguridad de las personas. Sí. Y entonces llega y debe proponer, creo inicialmente, algunos mecanismos para solucionar el conflicto que se está presentando. ¿Eso es lo que, digamos, en primera instancia deberían hacer ellos? Sí, lo primero que, si hay conflicto entre dos personas, lo primero que busca es que haya una conciliación. Siempre se va a buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es la conciliación, que haya una relación entre las dos personas para poder llegar a solucionar sus conflictos entre ellos mismos y no tener que intervenir otras instancias. Ya si es el caso de que no se pueda resolver esto, ahí sí entrarían a aplicar las normas del Código de Policía. Dentro del tema de propiedad horizontal vemos que la primera autoridad no es la policía, sino los organismos dentro del conjunto. Entonces la administración estaría facultada para llegar y mirar cuáles son los conflictos que se están dando entre dos personas o más y tratar de solucionar esos conflictos por la vía pacífica, por la vía de la conciliación. Carolina, Sí. ¿cuáles serían esos comportamientos que sancionaría la policía? Bueno, todos aquellos comportamientos que se encuentren como en contravía de la convivencia y que se encuentren reseñados en el Código de Policía son sancionables por la policía, obviamente. Dentro de la propiedad horizontal existen varios. Por ejemplo, el no mantenimiento debido de los animalitos de compañía que hagan sus excretas en las áreas comunes es un gran problema dentro de la propiedad horizontal. El no manejo de los residuos sólidos, el lavar el vehículo dentro del parqueadero, el no respetar, por ejemplo, cuando mi apartamento tiene una fuga de agua y está lesionando al otro apartamento y yo no quiero hacer las reparaciones debidas. O sea, lo que busca el código y dentro de su normatividad es garantizar una sana convivencia, que es lo que hemos dicho todo el tiempo. Me interesa lo que dice nuestro compañero Jorge, en la medida en que la primera autoridad, el primero llamado en solucionar los conflictos dentro de la propiedad horizontal son los órganos que se encuentran allí. ¿Cuáles son? En residencial tenemos uno que es súper importante que se llama el comité de convivencia. Ese comité de convivencia es el llamado a hacer esa primera fase que tú nos decías, Jimena, sobre la conciliación. Entonces, si hay un problema entre dos vecinos, lo que debe hacer el administrador es activar su comité de convivencia y citarlos a buscar mecanismos alternativos, una transacción, un acuerdo entre las partes de no repetición, de que no se vuelva a dar esos comportamientos molestos que afectan la convivencia. Ya si ese vecino que está afectando la convivencia reincide, habrá que revisar el reglamento para ver quién sanciona dentro de la copropiedad, si es el consejo de administración o si es la asamblea. Dependiendo de quién es, el administrador deberá dar traslado de esa queja o de esa situación, ¿a quién? Al consejo, digamos que nuestro reglamento dice que es el consejo. Ese consejo debe garantizar lo que decíamos anteriormente, esos principios, que es el debido proceso. Deberá citar a ese vecino que está cometiendo alguna infracción e informarle que está cometiendo infracción y que hay una queja, y darle la oportunidad de que él diga, oiga, yo no fui. Por ejemplo, dicen que el perrito del 502 es el que deja todas las mañanas su regalo en la portería, y él puede comprobar que su perrito no es, o que no tiene perro, que lo que tiene es un gato. No lo puede sancionar porque definitivamente no es él el infractor. Entonces debes darle ese espacio para que esa persona dé como su respuesta a ese requerimiento que se le está haciendo. Si ya es residente, si sus pruebas no son suficientes o no se presenta, pues el consejo tendrá la posibilidad de sancionar a esa persona. Ahora bien, importante, ese proceso que tenemos
dentro de la copropiedad, no implica que no se pueda continuar o se pueda llevar de forma paralela una acción policiva. De hecho, dentro del Código Policía, el no recoger las excretas de los animalitos de compañía genera unas sanciones y unas multas. Entonces, yo podría sancionar internamente dentro de toda mi regulación del reglamento de propiedad horizontal y paralelamente llevar una querella frente a ese comportamiento en contra de la convivencia que está cometiendo ese dueño de un animalito de compañía, como para que veamos que son paralelos. Y podría ser también que una vez haya una sanción, por ejemplo, de la administración o la asamblea o a quien le corresponda, luego de que la falta se comete varias veces, ahí sí se llame a la policía, o cuándo sabemos cuándo llamar a la policía y cuándo hablar con la administración, porque a veces la gente lo primero que hace es tratar de o llamar a la policía o bueno, lo primero es levantar el citófono y conectarse con la portería a ver qué solución le dan, pero hay gente que de una vez llama a la policía, por ejemplo, ¿en qué casos debo llamar a la policía directamente? Mira que ese es un tema súper interesante, Jimena, porque muchas veces la gente se queja que llama a la policía y la policía no llega. Pero también hay que comprender que no hay tanto personal activo. Por ejemplo, los viernes, que es el día como donde la gente se enfarra, se enrumba, llega al apartamento, sigue la rumba, pone el ruido y no deja dormir a los demás. Entonces lo que hacen es llamar al portero. Recomendación: yo no puedo exigir a un portero que realice actividades que no le corresponden. De hecho, nosotros tenemos casos enrumbados y de situaciones complejas donde los vecinos se matan unos a otros. Entonces, si ya la cosa está peligrosa o yo veo que mi vecino es agresivo, pues yo sí debo llamar a la policía, porque probablemente lo que yo voy a hacer al golpearle al vecino es generar un problema mayor. En Rosales sucedió con el caso Manotas Char. Tenían un problema de un vecino que consumía sustancias alucinógenas, que se enrumbaba, que no dejaba dormir, y el vecino de la planta baja tenía un bebé recién nacido. Entonces llamaron a la administración, llamaron al portero, pero el caso seguía reiterado y lo que hizo el señor ya desesperado fue golpearle en la puerta. Y este señor lo recibió en su estado de alucinación, lo apuñaló y lo botó por el parqueadero y se murió. O sea, por el balcón, y se murió. O sea, allá no tenemos que llegar. Lo primero, no expongamos a los porteros a que enfrenten situaciones que pueden ser delictivas o que los pueden lesionar. Su tarea es simplemente custodiar y vigilar bienes comunes. No detener riñas, no meterse en unas situaciones que pueden generarle una lesión y más adelante un problema a la copropiedad. Segundo, señores administradores, ustedes no sancionan, ustedes llevan el proceso a las instancias, porque muchas veces el administrador es el que sanciona, incumple el debido proceso y genera problemas para la copropiedad. Entonces, revise su reglamento y si es el consejo, haga el conducto regular que llamamos. Si usted ve que el problema se está saliendo de las manos, que ya son dos vecinos que de pronto se están amenazando o que la situación probablemente puede decantar en unas lesiones personales, por favor llame a la policía. Si es un tema de ruido y simplemente con que el portero llame y le diga, señor, mire, el reglamento dice que aquí la rumba o el ruido va hasta las 10 de la noche y el señor le baja el volumen, no hay necesidad de llamar a la policía. Pero si es la 1 de la mañana, por favor dejen dormir al administrador, llamen al policía, que es la persona encargada de solucionar esa situación. Bueno, yo también agregaría señor, cuando se vean derechos fundamentales de los niños y de infancia, no, básicamente ahí sí inmediatamente también acudir a la instancia de la policía, ¿no? Porque estos temas ya no se pueden tocar dentro de los órganos administrativos dentro del conjunto, sino que ya le corresponde a la policía. ¿cuáles son esos comportamientos que perturban la convivencia que están estipulados dentro del Código de Policía para sanción? Jimena, son muchísimos, ¿no? Y tienes que dividirlos entre entre la ciudadanía y en temas de propiedad horizontal. Como nuestro programa es de propiedad horizontal, tenemos, por ejemplo, conflictos entre personas o entre vecinos, ruidos molestos que alteren la convivencia, actividades fuera de lo permitido dentro del uso del suelo. También reglamenta el tema de los animalitos de compañía y cómo manejarlo. De hecho, había una ley que era la 742 que hablaba sobre animalitos potencialmente peligrosos y eso lo recogió el Código de Policía. Entonces habla sobre cómo debo tener dentro de la propiedad estos animalitos potencialmente peligrosos, que realmente potencialmente peligrosos no tienen nada, es como tú los eduques. También habla sobre el manejo de los residuos sólidos, sobre el manejo del mantenimiento de los bienes comunes, sobre el mantenimiento de los bienes privados, sobre fachadas y otra cantidad de situaciones que tendríamos que gastarnos por lo menos 3 programas en tocarlos.
Hay algunos mitos sobre lo que contiene el Código de Policía y sobre las sanciones que se dan alrededor del Código de Policía. Bueno, cuando sale el nuevo Código de Policía, además que nosotros teníamos un código que era de 1971, entonces ya las condiciones de convivencia al 2016 cambian considerablemente. O sea, por ejemplo, nosotros no hablábamos de un acoso cibernético o del mal manejo de las redes sociales. Este nuevo Código de Policía sí habla como de todas esas actividades que son propias de cómo ha evolucionado la ciudad. Entonces, mitos, por ejemplo, decían que el policía puede entrar sin orden y de cualquier manera a una unidad privada. No es tan así, o sea, tiene unos casos específicos y hay que decirlo que eso también se mantenía en el Código de 1971. Por ejemplo, que yo no puedo grabar al policía. Este nuevo código dice que sí, que si usted ve que hay una actuación policiva, usted lo puede grabar y el policía no se puede negar. Pero hemos visto también en noticias y demás que algunos policías como que no conocen esa función y lo que hacen es lastimar a quien está grabando. Pero sí me parece importante dejar claro que si usted ve que hay una actuación policiva, puede grabarla y el Código de Policía así lo determina. Y otra serie de situaciones frente a los superpoderes que puede llegar a tener un policía, y no es tan así como lo decía nuestro compañero Jorge, hay unos límites que están contenidos en esos principios y en esos deberes que debe cumplir el personal de policía. Bueno, hablemos de cómo se lleva un proceso policivo para sancionar cualquier contravención que tenga que ver con propiedad horizontal. Vale, entonces la persona que se sienta perjudicada o que sienta que se han vulnerado algunos de sus derechos, tiene la posibilidad de activar la instancia ante una inspección de policía, ¿sí? Todas las localidades en Bogotá tienen sus inspecciones de policía. Las localidades más grandes tienen 3, 4 inspecciones de policía. Dependiendo de lo grande que sea la localidad, tiene un número de inspecciones de policía, pero usted esa información la encuentra en las alcaldías. Entonces, para activar este mecanismo se requiere de una querella. Esa querella puede ser verbal o escrita ante un inspector de policía. Reitero, ante un inspector de policía, que es diferente ante un policía común y corriente. El inspector de policía es un funcionario público adscrito a una alcaldía local que tiene unas calidades. Esas calidades tiene que ser abogado, titulado y tener una experiencia en procesos policivos. Al activar este mecanismo, el inspector de policía está en la obligación de recibir la querella. Tiene 5 días a partir de que recibe la querella para admitirla o no admitirla, ¿sí? Cuando la admite, entonces inmediatamente convoca a una audiencia pública tanto al querellante, o sea, al que pone la querella, como al querellado, al que posiblemente está vulnerando los derechos de la persona que está colocando la querella. Querellante y querellado asisten a la audiencia, no es necesario que lleven abogado, pero en algunos casos pues lo mejor sería ir acompañados de un abogado. Dentro de esta audiencia se le pone de presente al querellado cuál es la querella que se le está presentando, por qué se le está iniciando este proceso, y el querellado tiene la posibilidad, dentro del debido proceso, como yo lo ha dicho mi compañera Carolina, de presentarse sus argumentos, presentar su defensa y dentro de ese mismo proceso solicitar unas pruebas. Si las pruebas se pueden evacuar dentro de esa audiencia, se realiza, y si no, se da un tiempo prudencial por parte del inspector de policía para practicar esas pruebas. Ya practicadas las pruebas, nuevamente se reanuda la audiencia unos días posteriores, no puede ser mayor a 15 días si no estoy mal. Se reanuda la audiencia, se presentan los argumentos tanto del querellante como el querellado, las pruebas evacuadas, y el inspector de policía toma una decisión dentro de esa audiencia y la da a conocer dentro de la audiencia. Todas estas audiencias son públicas, son audiencias orales, y estos son procesos de única instancia. Entonces, la decisión que tome
no es de única instancia. El proceso, la decisión que tome el inspector de policía tiene unos recursos. Entonces está el recurso de apelación o el recurso de reposición ante el mismo inspector de policía. El recurso de apelación subiría para que el alcalde local tome la decisión sobre la segunda instancia de ese proceso. Ya a partir de eso ya no tiene otras instancias y no hay un control judicial aparte de eso. Entonces los temas que se toquen ahí tienen que llevarse con buenas pruebas para que el inspector de policía tenga el suficiente material probatorio para poder tomar una decisión. Y ya entra a ser cosa juzgada las decisiones que tome el inspector de policía. Vamos a hacer una pausa en el programa de la Escuela Radial de la Participación y ya volvemos para seguir hablando de convivencia en propiedad horizontal y del Código de Policía. La Escuela Radial de la Participación los invita a hacer una pausa. Ya regresamos. Píntela que yo se la coloreo. Sin vergüenza yo a mis hijos les dedico más horas ayudando a su educación. Los escucho, los oriento, les explico, leemos juntos y repasamos la lección. Les enseño sin vergüenza y con paciencia a que aprendan y estudien a conciencia. Un verdadero hombre asume su labor de hacer a sus hijos gente mejor. Soy un hombre sin vergüenza. Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Radio Comunitaria, Radio Participativa, el punto de encuentro de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá. Todos los sábados desde las 11 de la mañana en DC Radio, la emisora de Bogotá. Ahora en www.sexperto.co puedes agendar una cita de salud sexual y reproductiva. Busca la sección Agenda una cita con un sexperto y diligencia los datos que la plataforma te solicita. Selecciona el lugar de atención y el horario que más te convenga. Acude a la cita de manera gratuita. Un profesional experto en salud sexual y reproductiva te atenderá y orientará de manera anónima y segura. www.sexperto.co. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. Las grandes voces pasan por DC Radio. Antonio Casale. En el caso de la radio, cuando llegó la televisión creyeron que se iba a acabar, cuando salieron los videos musicales pensaron que se iba a acabar, cuando salió internet pensaron que se iba a acabar y resulta que todos estos medios o plataformas de difusión mejor han terminado siendo un complemento para la radio. La radio sigue siendo gratuita, la radio ahora con internet pues permite mejor sonido, permite que la gente lo pueda consumir más fácil en otros lugares si está conectada, si no está conectada puede tener al alcance un transistor común y corriente. La radio permite como ningún otro medio hacer otras cosas mientras se oye, la radio valida éxitos, la radio en Colombia valida las noticias. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Así va su calle. Conozca todo sobre las intervenciones que realiza la Unidad de Mantenimiento Vial en su barrio. Visítenos en www.umb.gov.co. Alcaldía de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial. Nadie le va a dar trabajo aquí. Usted es un aparecido, no se le olvide. Así que limpie esos baños antes de que lleguen los clientes. ¿Te suena familiar? La explotación en trabajos o servicios forzados es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces de algún caso de una persona obligada a realizar un trabajo o servicio forzado con falsas promesas, bajo amenazas, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Dese cuenta de los acontecimientos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola María, hace mucho no la veía y me contaron que está ayudando a la comunidad en procesos de participación. Así es, Andrés, antes me la pasaba aburrida, sin hacer nada y con ganas de irme de la ciudad, pero desde que conocí la escuela de participación, aprendí y me di cuenta de que tengo las cualidades de aportar en el desarrollo de mi ciudad. Conoce más en participacionbogotá.gov.co. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Alcaldía de Bogotá. Tolerancia. Cuando usted tiene clarito que para pelear se necesitan dos, prefiere llevar la parra en la buena, respirar, contar hasta 10 y así controlar la situación. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá.
De lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la noche, sintonice en DC Radio Capital Noticias, el noticiero de Canal Capital, www.dcradio.gov.co. Somos la emisora de Bogotá. Lo pongo en su puesto. Sinvergüenza al tener sexo, de usar siempre condones. Estar tranquilo y protegido son mis dos grandes razones. Protegerse en pareja ya no es algo embarazoso. Si cuidarse siempre es bueno, compartirlo es delicioso. Sinvergüenza yo lo compro, yo lo llevo, yo lo pido. Sinvergüenza me lo pongo, no propongo, yo decido. Un hombre de verdad a su pareja siempre cuida, y a la hora del buen sexo el condón jamás olvida. Sinvergüenza, ajá, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Continuamos aprendiendo con la Escuela Radial de la Participación en DC Radio. Continuamos en la Escuela Radial de la Participación, hoy hablando del Código de Policía, una herramienta de vital importancia para la administración de las copropiedades. ¿Qué nos dice este código en materia de bienes, Carolina? Como la propiedad horizontal es un régimen especial de dominio en el que confluyen unidades privadas de uso exclusivo, es decir, tu apartamento, tu local, tu oficina, y bienes comunes que pertenecen a todos, la portería, el barbecue, la fachada, la cubierta, y tienen reglas distintas. Entonces el código de policía, nuestro código de policía, empieza a reglamentar como ese uso de esos bienes para evitar problemas de convivencia. Y tiene varios casos, por ejemplo, la construcción irreglamentaria. Lo primero que tenemos que tener claro es que el artículo 18 de la ley 675 habla sobre las obligaciones que tienen los propietarios de unidades privadas, y entre esas es respetar lo que yo te entrego. Por ejemplo, si tienes un apartamento, pues tú no puedes llegar a decir voy a quitar un muro estructural para hacer un espacio loft, porque estás afectando la seguridad de ese edificio. Por ejemplo, que no me gustan las ventanas y quiero ampliarlas, entonces lo que hago es ampliar las ventanas y no me importa cómo quede el edificio a retazos. Es importante indicarle a nuestros oyentes que las fachadas, si bien es cierto son privadas porque son del edificio, se entienden para nuestro nuevo código de policía como espacio público y por ende tienen una especial protección. Entonces, si yo quisiera alterar la fachada, digamos ampliando una ventana, pues hay una querella y un proceso ante el código de policía donde me indica que yo debo garantizar las fachadas o el ornato en el cual se construyó ese edificio. Existen licencias de construcción que me dice cómo está el edificio, cómo está esa unidad privada y que deben respetarse. Por eso el nuevo código de policía en su artículo 139 nos indica que los elementos arquitectónicos de los edificios públicos o privados construyen espacio público. ¿Qué son esos elementos arquitectónicos? Las fachadas, las cubiertas, los antejardines, los aislamientos, los retiros, entre otros. Y que si usted vulnera esa fachada o hace una construcción irregular, puede el inspector de policía, mediante una querella, buscar la manera en la cual usted restituya todo al estado original y puede ser multado por esa actuación contraria a la convivencia. También podemos observar que dentro de los, así como hay bienes comunes, hay unidades privadas, ¿cierto? Dentro hay tres clases de uso dentro del propio horizontal, ¿cierto? Estamos hablando de unidades residenciales, estamos hablando unidades comerciales, pero también hay unidades mixtas. La destinación diferente de lo que en un principio el constructor quiso sobre esas unidades, por ejemplo de residenciales, cambiarlo a comercial, esto tiene que partir de un parámetro del uso de suelos que está contemplado para cada vivienda, ¿no? Para cada unidad residencial. Entonces, si yo tengo un apartamento y es netamente residencial, no puedo transformar este apartamento en un local comercial porque estaría violando pues el principio de que el conjunto sea residencial, y estoy también vulnerando otras normas ya de forma reglamento de normas urbanísticas a nivel distrital.
Sí, si yo tengo un apartamento y lo quiero convertir en tienda, no puedo, simplemente porque está violando el uso de suelos y no tendría los permisos necesarios pues para realizar esa actividad comercial dentro de mi vivienda. También se están viendo los casos de que se estén arrendando para plataformas. Esto también vulnera también normatividad con respecto a temas de normas hoteleras, turísticas. Sí, habría que mirar si yo puedo hacerlo o definitivamente está prohibido por la norma. También pues ya temas más delicados también se pueden presentar como expendios de alcohol, de alucinógenos. Ya en estos temas ya lo que toca es ir directamente a la policía y poner las denuncias correspondientes pues para que no se sigan vulnerando el uso indebido de estas unidades residenciales. Cuando yo, por ejemplo, como vecino veo que a un apartamento ingresan muchas personas, que siempre están como entrando y saliendo personas diferentes, que usted no sabe en realidad quién es el que vive ahí, ¿puedo pedirle a la administración que haga una revisión, que pregunte qué es lo que pasa? Ese es un tema súper interesante porque recuerda que finalmente es una unidad privada. Ahorita con todas estas plataformas, como lo decía Jorge, con Airbnb y cómo puedo yo arrendar mi apartamento por días o por semanas, lo que hizo el Ministerio de Turismo fue reglamentar esa situación e indica, por ejemplo, que el arrendamiento inferior a un mes se considera arrendamiento turístico y que yo debo entonces cambiarle en el reglamento el tema residencial para también turístico y debo inscribir esas unidades privadas ante el Ministerio. Ojo a esto, si usted administrador llega a darse cuenta de esta situación, tiene el deber legal de informar al Ministerio de Turismo de esas situaciones, comercio y turismo, porque si no lo hace puede verse multado con cifras hasta de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces yo sí puedo preguntar, venga, ¿qué está pasando en ese apartamento? O si existe un arrendamiento inferior a un mes, porque eso también le puede generar caos a la copropiedad. Y si usted no lo hace como administrador, por favor tenga presente esto, puede ser multado por el Ministerio, para que lo tengamos claro. Bueno, cuando hay niños que de pronto lloran mucho, que uno los escucha como que si se están quejando de algo, también puedo pedirle a la administración o a la policía que acuda para saber qué es lo que está pasando, si es que lo están maltratando, si hay algún tipo de abuso o algo así. Recordemos que la Policía Nacional tiene un departamento que se llama Infancia y Adolescencia, y sí es nuestro deber, un deber constitucional de solidaridad y de denunciar ese tipo de situaciones. Ahora bien, a todos los papitos que nos están escuchando, el Código de Policía dice que es una infracción dejar solos en la vivienda menores de 12 años. Solitos no, tienen que estar acompañados de un adulto, no el hermanito de 16, sino de un adulto responsable mayor de edad. Entonces, para que tengan claro que eso se considera abandono de menor. ¿Cuál es la edad límite del abandono de menor? 12 años. Yo me acuerdo que en el colegio de mi hija estaba un policía contando esta situación y todos los niños se miraban como, uy, ¿a usted lo han dejado solo? ¿A usted también? Pues porque yo entiendo y es entendible que papá y mamá deben trabajar, pero sí se hace necesario tener medidas de prevención, porque el dejar al niño solo en su apartamento, imagínate, es considerado un abandono, como será dentro de la propiedad horizontal. Y se hace un llamado de atención a todas las personas que habitamos en propiedad horizontal, que por alguna extraña razón piensan que sus hijos están seguros dentro de la unidad residencial y que el portero tiene el deber de ser niñero de esos niños. No, señores. O sea, tengan claro que el deber de cuidado de esos menores de edad es de los padres o de sus adultos responsables, y que yo no puedo estar en mi apartamento y mandar al niño solo al parque a las 6 de la tarde porque como está en la propiedad horizontal está seguro. No conocemos quién está habitando con nosotros. Entonces sea un llamado de atención para que seamos responsables con los menores de edad y no los dejamos deambulando solos por las áreas comunes, por más que sea mi casa. Recordemos que el que tiene el deber de protección de esos menores soy yo, que soy su adulto responsable. Bueno, hay algunas preguntas como estas que te hacen los propietarios de apartamentos que están en un edificio o en un conjunto residencial, y es, por ejemplo, los policías pueden entrar en cualquier momento a la residencia propiedad privada sin tener alguna orden judicial.
Sí puede hacerlo, pero en casos muy puntuales. Por ejemplo, en caso de un incendio o de una emergencia, pues yo no voy a ir hasta que el juez de garantías me dé la orden para entrar, sino yo entro directamente porque el caso así lo amerita. Pero yo no puedo fingir un incendio o no puedo fingir una situación grave como que alguien le está dando un paro cardíaco y no tiene forma de salir de su apartamento y pues esta persona lo va a auxiliar. No es tan cierto, o por ejemplo, que yo veo que el ladrón se roba un algo y entra a una unidad privada, eso sí es una flagrancia y puede el policía llegar hasta allá para poder capturar a la persona que está cometiendo el delito. Eso no implica que un policía llegue hoy, no sé, a Villa Alegría, que es nuestro conjunto residencial de nuestros cursos virtuales, invitados todos a decir, permiso, voy a entrar al apartamento 503 y entra porque, no, debe haber una motivación que está clara y expresa en la ley 1801 de 2016, para que lo tengan claro. Bueno, los agentes de policía están totalmente capacitados sobre el código para que haya una objetividad y una seriedad en la aplicación de la sanción o de la intervención de ellos y que no se convierta en una manera de abuso de poder. Bueno, la Policía Nacional se ha hecho un esfuerzo grande no solo en capacitar a su personal, sino también a los ciudadanos. No obstante, pues hay situaciones que son como el lunar de la situación y tenemos que decirlo. Por eso es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y también sus deberes y que también realicen las denuncias pertinentes. Últimamente las denuncias son vía Facebook, pero no va a la Procuraduría y no hay denuncias contra esas personas. No, hay que ir a las entidades competentes para presentar la denuncia. ¿Cómo? En control interno de la policía yo puedo decir, mire, tal policía identificado con tal placa me lesionó los derechos y con las pruebas, recordemos que podemos grabar. Y también en la Procuraduría, pero pues si yo hago la denuncia vía Facebook, créame que pues las entidades no podrán actuar porque no existe realmente una denuncia o alguien que se apersone de esa situación. Entonces, primera tarea, conozcamos nosotros cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Y segunda tarea, si veo que hay una omisión o un abuso, pues debo denunciar a la entidad competente, no al Facebook. Recordemos en dónde podemos consultar el Código de Policía y las normas de propiedad horizontal. Pues están en internet, se puede googlear la ley 675/2001 y el Código de Policía actual. También hay una app que me parece que es una herramienta súper novedosa y es muy sencilla de manejar. La app la descargan y no para leer el código no necesitan tener datos, simplemente al momento de descargarla. Además de esto tiene una ayuda auditiva, si no lo puede leer, la misma app se la lee, ¿sí? Básicamente, o sea, por internet se pueden bajar estas dos normas. ¿Cómo se llama la app que yo la quiero bajar? El Código Nacional de Policía. Ok. Código Nacional de Policía. Entonces Sí. descargamos la aplicación y ahí encontramos el Código de Policía, el documento para Código ser de Policía. consultado. Muchas veces no sabemos de pronto como los temas que están incluidos en el Código de Policía. Ya hablábamos de algunos de propiedad horizontal. ¿Nos ha faltado mencionar alguno? Bueno, el Código de Policía está dividido en dos grandes partes. Primero, ¿cuáles serían esas contravenciones que ya no es el término legal, sino que esas faltas a la convivencia? Y nos hace una reseña de todo en la ciudad. No cuidar los parques, no cuidar el recurso hídrico, no hacer el correcto uso del espacio común. ¿Qué más debe haber allí? El tema del Facebook, que ya lo habíamos comentado, son muchas, ¿no? Y la segunda parte habla de ese proceso verbal policivo, que era el que nos comentaba nuestro compañero Jorge, cómo se inicia, cuáles son las etapas, cómo se agota el debido proceso, quién es la persona competente, cuáles son los recursos. Entonces, para que tengamos claro que se divide en dos grandes partes, la parte de convivencia y la parte procedimental. ¿Cuáles son o cómo debe ser la intervención de la policía en casos de ruido, que son, yo creería que son los más comunes? ¿Y cuáles son las sanciones? Bueno, es que en antaño, con el código de 1971, el ruido estaba determinado por decibeles. Entonces decían que si es una zona comercial tenía tantos decibeles, 65 decibeles permitidos, que si es una zona residencial pues eran solo 45. Pero se ha determinado que el ruido es subjetivo. Lo que para ti es ruido, Jimena, para mí quizás no lo es. Por ejemplo, que la gente cuchichee en las mañanas a las 4 de la mañana y que tú logres percibir y te afecte la tranquilidad, pues para ti es ruido. Posiblemente mi sueño es mucho más pesado y yo no escucho a las vecinas cuchicheando. Entonces, como es subjetivo,
la policía no va a intervenir hasta tanto haya un llamado. Y reitero y hago un llamado de atención a todos. No es que el policía sea ineficiente, lo que pasa es que hay poco personal de policía para grandes localidades y grandes espacios. Entonces puede que no llegue, dependiendo del ruido. No es lo mismo que la vecina esté cuchicheando a que el vecino tenga un picó, de no sé, que venga a la zona Caribe, con un picó a todo volumen a la 1 de la mañana. Entonces, si yo veo ese ruido, el policía solamente intervendrá ante el llamado de la ciudadanía. Y puede que no llegue, pero si el ruido es reiterativo, pues usted active su comité de convivencia y todo este proceso sancionador que hablamos como en la primera parte del programa, y si definitivamente continúa, recabe pruebas y vaya a la inspección de policía e inicie la querella respectiva. Bueno, hay unas, digamos, ¿cómo se diría? Si yo estoy haciendo ruido el fin de semana es diferente a si lo hago entre semanas. Si este vecino pone música el viernes y el sábado, ¿debo aguantarme o también puedo llamar en esos días? ¿O cómo funciona ahí? No. Si hay diferencia en el código de policía. No, recordemos que lo que decimos con la nueva innovación de este código de policía es que el ruido es subjetivo. De hecho, imagínate, Jimena, que yo vivía en una copropiedad que estaba al lado de un colegio. Y entonces, yo no sé por qué el colegio hacía su izada de bandera a las 7 de la mañana con micrófono en mano. Hubo gente que se quejó ante la inspección de policía y le dijeron al colegio que solamente podía iniciar entre semana, porque hay gente de distintos horarios, o sea, hay gente que sale a las 6 de la mañana a trabajar, como hay otra que esta es la hora en que está llegando a descansar. Entonces, limitaron al colegio para que sus izadas de bandera fueran después de las 10 de la mañana y que los profesores no utilizaran el micrófono en la formación de los chicos. Porque si bien es cierto, no es un ruido de farra, sí es un ruido que, porque había un conjunto residencial al lado, afectaba su sueño, su descanso. Entonces recordemos nuevamente que la policía llegará si el ruido es llamado por la persona que le molesta y pues tomará las medidas pertinentes. Yo no tengo por qué aguantarme, pero sí tengo que aprender a convivir con los demás. Entonces, si la vecina trabaja todo el día, pero abajo hay un bebé recién nacido y le suenan los tiqui-tiqui de los tacones, pues anda en pantuflas y póngase los tacones ya cuando va a salir. O sea, también es ponerme los zapatos del otro. Horacio Torres Verdugo, que es un administrador de propiedad horizontal con más de 20 años en el ejercicio, tiene una premisa muy bonita que dice: oiga, recuerde que su piso es el techo de su vecino. Póngase los zapatos de su vecino y evite esos ruidos que puede afectar al de abajo. Entonces, pues si yo utilizo tacón puntilla y sé que suenan, o le pongo algo para que no suene, o ando en pantuflas en mi casa, ¿para qué ando en tacones? Entonces sí tenemos que empezar a mediar, porque finalmente nos tocó vivir en propiedad horizontal, y no podemos decir aquí no hay quien viva, hay que buscar es cómo vivir todos en estos espacios tan pequeños, porque es la nueva forma en la cual se está construyendo ciudad. Bueno, a veces tenemos que hacer arreglos en nuestras casas, no sé, se dañó el piso, se dañó una puerta, la pared de pronto tiene alguna humedad y tiene que venir alguien a arreglarla. ¿Es permitido con el código de policía hacerlo, por ejemplo, en los domingos? Yo tenía entendido que había unos horarios y unos días específicos para ese tipo de intervenciones en las propiedades. Lo que tiene esos horarios son los trasteos. En cuanto a este tema de cuándo puedo clavar la puntilla y cuándo no, recordemos que hay un documento interno que es más relevante y es el reglamento de propiedad horizontal. En el reglamento es donde yo debo decir a qué horas se pueden hacer trasteos, a qué horas puedo hacer reparaciones locativas. ¿Cuál es el horario estimado? Pues yo a las 5 de la mañana espero que usted no empiece a martillar, pero tengo que ser consciente que usted debe arreglar su apartamento y que las 8 es una buena hora. Entonces lo que hay que buscar es ese reglamento de propiedad horizontal y esas reglas internas. Recuerden la premisa: reglas claras, convivencia limpia. ¿Cuáles serían esos tips básicos para la convivencia en propiedad horizontal? Primero, socializar. Hay que educar a la gente en temas de convivencia, en temas de código de policía, en temas de su reglamento de propiedad horizontal. Haga cartillitas, aproxime ese reglamento a las personas. Tan importante es, Jimena, que la ley 820 del 2003, que es la ley que regula el arrendamiento de vivienda urbana, dice que si usted va a arrendar un apartamento en propiedad horizontal, es obligación del arrendador dar a conocer el reglamento de propiedad horizontal, y si no lo hace es causal de terminación del contrato por justa causa. Asimismo, si yo te entrego a ti como arrendatario ese reglamento de propiedad horizontal y tú lo incumples, también es una causal de terminación inmediata sin lugar a indemnización y nada de esa situación. Entonces, socializar y estudiar todos como estas normas de convivencia. Otro tip que es importante dentro de la propiedad horizontal que infringimos mucho es el debido proceso. Por favor, señores administradores, señores consejeros,
respeten el debido proceso. Si usted impone una sanción sin respetar el debido proceso, se ve inmerso en una situación que puede ser una tutela, y esa tutela al final del ejercicio va a derivar en que yo le gané la tutela y puedo hacer lo que quiera, y rompe el tejido social. Entonces, por favor, cuiden ese tejido social y respeten los derechos fundamentales de todos aquellos que habitan en esa propiedad horizontal. Y recordemos, por ejemplo, en temas de animalitos de compañía, que solo puedo tener animalitos domésticos, los que se consideran domésticos, y donde lo encuentran en la Secretaría de Medio Ambiente hay un listado de qué es y qué no es doméstico. Cualquier alimentito que sea silvestre o que esté fuera de ese listado puede ser decomisado por la Policía Ambiental. Entonces, respetemos las reglas para evitar problemas de convivencia mayores y multas y situaciones complejas a futuro. En este momento estamos tratando todos los ciudadanos de conservar el medio ambiente, de utilizar adecuadamente los recursos no renovables. ¿El Código de Policía establece algo, por ejemplo, sobre el agua en las propiedades horizontales? No tanto en la propiedad horizontal, pero se aplica, es para toda la ciudadanía. Tiene una serie de comportamientos que afectan el recurso hídrico, y no cuidarlo pues va a generar problemas medioambientales a futuro. Entonces, tiene una serie de comportamientos que deben ser entendidos, 6 realmente, donde dice cuál es el comportamiento y la multa que se puede generar. Entonces, el primer comportamiento, utilizar el agua en actividades diferentes a la respectiva autorización ambiental. Pensemos, por ejemplo, en los lavaderos del carro. Los lavaderos del carro tienen una reglamentación y tienen que cumplir la reglamentación y tienen que ser muy juiciosos en el reciclado del agua, y si no lo hacen, pues pueden ser sancionados o cerrar el establecimiento. Arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua. La gente, yo no sé por qué extraña razón, le da por sacar el sofá a la ronda de agua o la basura a la ronda de agua. No, eso tiene una sanción, que es la multa o la suspensión de la actividad. Deteriorar, dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de ronda hídrica o zonas de manejo y preservación ambiental en cualquier forma. Captar agua de las fuentes hídricas sin la autorización de la autoridad ambiental. Ojo a esto, lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas. Yo no saco el carro a lavarlo en la cañada que me queda cerca, o no saco el carro a lavarlo en vía pública, o en el parqueadero, del conjunto residencial, no lo hago. Y realizar cualquier actividad contra la normatividad vigente sobre la conservación y preservación de humedales, sobre morichales o canaguchales, que lo que buscan es garantizar que tengamos este recurso hídrico. Ojo a esto, yo no lavo el carro el domingo a las 10 de la mañana en el parqueadero comunal de la copropiedad. No lo hago, y si lo hago puede ser sancionado doble vez, por la copropiedad y también por la autoridad de policía. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que debemos darle a los ciudadanos para que mantengamos la convivencia en la propiedad horizontal y que no lleguemos a tener amonestaciones por faltas al Código de Policía? La primera, conocer el reglamento de propiedad horizontal dentro de su copropiedad. La segunda, conocer todas estas amonestaciones, estos comportamientos contrarios a la convivencia que se encuentran en el Código de Policía. Ya vimos que es extenso, o sea, no lo íbamos a agotar en una hora, pero si queremos dejar la semillita como venga, lea. La tercera es busque la manera de solucionar de forma alternativa sus conflictos. No necesariamente tengo que abarrotar a este inspector de policía. La cuarta, que creo que no lo tocamos, es una cosa es el policía del CAI, que solamente pone comparendos, y otra cosa es el inspector de policía, que tiene unas funciones distintas y que es el encargado de llevar realmente el proceso verbal policivo. Y a mí me parece que lo más importante de toda esta situación es que aprendamos a convivir y seamos tolerantes con el otro. Sí, básicamente ese tema de activar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, habíamos visto que dentro de la propiedad horizontal está el comité de convivencia. Si no se puede llegar a un acuerdo dentro de también está la Casa de Justicia o las Casas de Paz dentro de las localidades, y también los consultorios jurídicos de las universidades. Entonces, es hacer un llamado a que también participemos también de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ya en definitiva, ya en última instancia, cuando no se puedan solucionar estos inconvenientes que se presentan de convivencia, ahí sí, como última instancia, pues acudir a órganos o entidades sancionatorias como la inspección de policía, o en casos extremos la fiscalía. Bueno, pues entonces esas son las recomendaciones para los ciudadanos, a pensar en sus vecinos, ¿cierto? En qué puede afectar
el bienestar de ellos y cómo manejar situaciones entonces de conflicto que se pueden presentar en propiedad horizontal y conocer entonces las normas que rigen la propiedad horizontal y el código de policía para no pues ser sancionado de pronto por desconocimiento. Pues muchísimas gracias Carolina, Jorge, por acompañarnos en esta emisión de la Escuela Radial de la Participación. A todos nuestros oyentes también, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a todos por escucharnos y qué rico este espacio donde aprendemos todos sobre cómo participar y construir cultura ciudadana en torno a la propiedad horizontal. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, aquí llegamos entonces al final de esta emisión. Los esperamos en el próximo programa de la Escuela Radial de la Participación.